General, ¿cómo fue el episodio con Giordani? Mira, ese fue un episodio en el Palacio de Miraflores, en la sala de Consejo de Ministros. Estaba él, estaba José Vicente Rangel, Aristóbulo Isturiz, Héctor Navarro. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. La opinión que tiene la izquierda hispanoamericana sobre cuáles son sus intereses políticos respecto a la pobreza no es, desde luego, la mejor de las opiniones necesarias para combatir y acabar con la pobreza. Escuchen las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque cuando se los necesita políticamente, si les has ayudado, ahí están, y esa ya no es una cuestión ni personal ni de justicia social para el presidente de México, es una cuestión de estrategia política. Dar ayudas a los pobres para clientelizar a los pobres, para comprarles el voto. Pero claro, los pobres te venderán su voto a cambio de ayudas a los pobres si siguen siendo pobres. Un pobre que deja de ser pobre ya no necesita ayudas para pobres y por tanto ya no te vende su voto a cambio de esas ayudas. De modo que la única conclusión posible de estas palabras de Andrés Manuel López Obrador es que al presidente de México le interesa que haya pobres y que esos pobres sigan siendo pobres, pero eso sí, dándoles ayudas públicas desde el gobierno para que esas bolsas de pobres lo voten a él o a los suyos. A él en concreto quizá ya no, porque supuestamente no puede presentarse a la reelección, pero sí a los de su partido. Así pues, si para López Obrador solo los pobres le son leales con su voto, no las clases medias, los pobres, lo que le interesará políticamente a López Obrador, su estrategia política será mantenerlos en la pobreza, subsidiados, para que le voten. Y fijémonos en que esta perspectiva de que a la izquierda hispanoamericana no le interesa que los pobres dejen de ser pobres y pasen a ser clases medias, porque cuando pasan a ser clases medias se convierten de derechas y por tanto no votan a las izquierdas, esa perspectiva también la comparte el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Escuchen qué decía Petro hace unos meses antes de llegar a la presidencia. La izquierda, llamémoslo así, pues, volviendo entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, que los pobres tengan. Sí. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Gustavo Petro se está quejando de que la izquierda suele marcarse como objetivo acabar con la pobreza, permitiendo que la gente tenga, que la gente acumule propiedades. Y en esta entrevista se lamenta, por un lado, de que ese deseo desenfrenado por tener y tener está llevando al cambio climático y a la destrucción de la humanidad. Por tener y tener, que es la generación que más ha consumido de toda la historia de la humanidad, pues estamos a punto de decirle a nuestros propios hijos que ustedes no van a vivir más. Porque se extingue la humanidad, el cambio climático. Pero por otro lado se lamenta de que esa agenda que tiene la izquierda de facilitar que los pobres tengan riqueza,
conduce al propio fracaso electoral de la izquierda porque los pobres, como ya hemos escuchado, se vuelven de derechas. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Claro, si ese es el análisis político que tú haces, por mera supervivencia política, tuya y de los tuyos, tratarás de que los pobres no lleguen a tener, porque si los pobres tienen, según tu propio análisis, se volverán de derechas, de modo que únicamente te queda promover que los pobres sigan siendo pobres. Ahora bien, como articular políticas públicas para que los pobres sigan siendo pobres queda muy feo, lo que hace Gustavo Petro es vendernos que los pobres deben dejar de ser pobres, pero sin tener, sin acumular propiedades. Se tienen que enriquecer por otras vías, por otras modalidades, por ejemplo, a través de sus pasiones o de sus experiencias personales. No se trata de que la gente sea pobre, se trata de que deje de ser pobre. Pero también Pero de que entonces deje de ahí viene una desperdiciar. pregunta. Entonces, ¿dejar de ser pobre hacia dónde? Sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir Para consumir. como en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. Así Entonces- de simple, que es el entonces- ejemplo de los chinos. Los Sí. chinos es el que han sacado gente de la pobreza. Son centenares de millones de personas que han sacado la pobreza, pero entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Entonces, ¿cómo abrir una agenda para la clase media que se volvería mayoritaria en un gobierno nuestro, si somos exitosos? Una agenda que no amarre la clase media exclusivamente al tener, sino que le dé una dimensión más intensa en su vida que ir a un mall, que es la existencia. Sí. Ahí donde está el tema del ser. Pero, ¿cómo la clase media en una agenda, que además es mundial, podría ganar más en una vida más plena si en lugar de afincarse solamente en acumular cosas, que nos lleva a la extinción, acumula es existencia, sensaciones? Sí. Ser feliz sin tener nada para que no te llamemos pobre, aunque sigas siendo pobre y aunque tu existencia siga dependiendo de las ayudas monetarias que te transfiere el gobierno y al cual se lo debes todo, incluido, como no, tu voto. Y si ese es el enfoque a partir del cual nuestros gobernantes diseñan sus políticas públicas, ¿cuáles creen que serán los resultados para los ciudadanos que las sufren? La perpetuación de la pobreza.